Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dono y arditas lucieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021.
Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola a todos mis estudiantes, bienvenidos a este nuevo día. Hoy, segundo día de nuestras clases, les deseo muchas bendiciones y que Dios ilumine su espíritu para seguir conociendo muchos temas interesantes. Nos preparamos para desarrollar nuestras actividades de nuestras interesantes asignaturas para hoy. Saludos mis estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a su clase de lengua española con su profe Scarlett Rincón, con la finalidad de describir las cualidades de lugares turísticos de nuestra comunidad. Bahía de las Águilas, la perla de Jaragua. El Parque Nacional Jaragua cuenta con lugares naturales de singular belleza escénica. La Laguna Oviedo, con sus humedales circundantes y los cayos que contiene, resulta un lugar espectacular. Las playas vírgenes de arena blanca, como Bahía de las Águilas, permiten disfrutar de amaneceres y atardeceres más hermosos del mundo. De manera similar, los humedales costeros y los acantilados rocosos de tierra firme y de la Isla Beata ofrecen vistas escénicas incomparables. Entre estos escenarios y paisajes sin igual, se destaca una de las maravillas de la naturaleza mejor conservadas en el sur de la República Dominicana, Bahía de las Águilas. La perla del Jaragua es una hermosa playa de arena blanca y aguas cristalinas, refugio de manatíes, tortugas y aves marinas. La zona de Bahía de las Águilas con su entorno se encuentra localizada en el Parque Nacional Jaragua, ubicado en el extremo más meridional de la isla de Santo Domingo, en el suroeste de la República Dominicana, provincia Pedernales. Como escuchamos en el texto anterior titulado Bahía de las Águilas, la perla de Jaragua, aquí vamos a identificar los adjetivos calificativos, para luego entonces conocer los adjetivos determinativos. Entonces, te invito a reflexionar sobre lo aprendido en el texto presentado. Vamos a identificar los adjetivos calificativos. ¿Cuáles has encontrado? Vamos a hacerlo juntos. Belleza, espectacular, blanca, hermoso, rocosos, firme, incomparable y cristalinas. Estas son características exclusivas de este maravilloso lugar. Por lo tanto, son adjetivos calificativos. Ahora sí, entonces, vamos a conocer los adjetivos determinativos, que juntamente con los calificativos son importantes al momento de describir lugares. Así que vamos a conocerlos. ¡Guau! ¡Qué carro! ¿Qué carro? Aquel de allá me lo quiero comprar. ¿Pero no crees que se parece al mío? Bueno, un poco. Además, hay demasiados carros parecidos. Bueno, entonces, ¿qué te parece si lo vemos más de cerca? Pues vamos. En la conversación anterior estuvieron presentes varios adjetivos determinativos. Vamos a profundizar un poco en torno a ellos.
Los adjetivos determinativos o determinantes son aquellos que tienen como función principal identificar al sustantivo y dar más información acerca de su significado. También podemos decir que son aquellas palabras que acompañan a los sustantivos comunes, concretándolos y marcando su género y número. Estos pueden expresar en ocasiones ideas de posesión, ejemplo, mi auto; de distancia, ejemplo, aquella oficina; de cantidad imprecisa, por ejemplo, varias casas; o al introducir preguntas como por ejemplo, ¿qué carro? Y también exclamaciones, por ejemplo, ¿qué carro? Partiendo de lo anteriormente escuchado, nos podemos dar cuenta que los adjetivos determinativos se clasifican en los posesivos, que estos son los que expresan la pertenencia de algo a una o varias personas. Algunos ejemplos son los siguientes: mi auto, tu cuaderno, nuestro proyecto, su empresa. También están los demostrativos, que son aquellas palabras que empleamos para señalar, expresando la distancia que existe entre el hablante y lo señalado. Ejemplo, esa colina, este monasterio. Los adjetivos demostrativos están agrupados en 3 series, según expresen cercanía, por ejemplo, este; distancia media, por ejemplo, ese; o lejanía, por ejemplo, aquel. Vamos a conocer cuáles son estos 3. Los indefinidos. Los indefinidos son aquellas palabras que expresan cantidad, identidad o existencia de una forma imprecisa. Ejemplo, poco, poca, pocos, mucho, muchos, uno y unos, que se refieren a cantidad. Mismo, mismos, otras, otro y demás, que se refieren a identidad. Y algún, algunos, cualquier y cualquiera, que se refieren a existencia. También están los numerales. Estos expresan cantidad, como por ejemplo los cardinales, que son los que expresan una cantidad exacta. Ejemplo, 2, 4 o 10. Y los ordinales, que son aquellos que expresan orden, por ejemplo, segundo, cuarto o décimo. También encontramos los interrogativos y exclamativos, que son palabras que posibilitan introducir una pregunta o una exclamación. Por ejemplo, ¿qué pantalón quieres? ¿Cuántos amigos tienes? En estos se deben tener presentes los pronombres interrogativos y exclamativos. En clases anteriores hemos hablado sobre el uso de las oraciones interrogativas y exclamativas. Recordemos qué son y su utilidad. Al comunicarnos, usamos las oraciones con diferentes intenciones: para preguntar, para expresar sorpresa o duda. Debemos tener presente que cada texto tiene una intención comunicativa expresada por medio del lenguaje utilizado. Cualquier persona, al construir su mensaje, selecciona de manera consciente o inconsciente las palabras o los tipos de oraciones más eficaces. Desde el punto de vista gramatical, las oraciones son expresiones compuestas por uno o más términos que comprenden un sentido completo. ¿Recuerdas qué son las oraciones interrogativas? Las oraciones interrogativas son las que utilizamos para preguntar algo u obtener alguna información. Ahora es importante que conozcas cómo se clasifican las oraciones interrogativas.
Dentro de los tipos de oraciones interrogativas se encuentran los siguientes: oraciones interrogativas directas y oraciones interrogativas indirectas. Las oraciones interrogativas directas tienen forma de pregunta y de manera escrita deben estar entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿estás preparado para disfrutar una aventura inolvidable? Mientras que las oraciones interrogativas indirectas son las que tienen forma de afirmación y negación, y al escribirlas no deben estar escritas entre signos de interrogación. Por ejemplo, me pregunto si quieres acompañarme a la iglesia. Hemos conocido más a fondo sobre las oraciones interrogativas y sus tipos. Ahora veamos qué son las oraciones exclamativas. Las oraciones exclamativas son las que usamos para expresar sorpresa, alegría, admiración, tristeza. Por ejemplo, ¡me han llamado! Van acompañadas con signos de admiración tanto al principio como al final de la oración. En este sentido, las oraciones exclamativas se vuelven indirectas cuando no usan signo de admiración y se suelen corresponder con una exclamación directa cuando se usa sin dependencia de un verbo principal. Veamos los siguientes ejemplos. Oración exclamativa directa: ¡cuánto me alegro! Oración exclamativa indirecta: no sabes cuánto me alegro. Espero continúen ampliando sus aprendizajes. Recuerden siempre dar un repaso de lo aprendido en el día de hoy y comentarlo con sus amigos y familiares. Les recomiendo seguir lavándose las manos varias veces al día y poner en orden los útiles con los que han trabajado en esta clase. Se despide con mucho cariño su profe querida Scarlett Rincón. Queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a su clase de hoy. Me da mucha alegría estar con ustedes otra vez, luego de estas tan merecidas vacaciones. Espero que las hayan aprovechado para descansar y que se sientan con mucha energía para seguir aprendiendo más en esta su clase de matemáticas para la vida, con su profe Luz. Como ya ha pasado tanto tiempo, hoy más que nunca es sumamente importante recordar lo que trabajamos y más aún porque trabajaremos un tema muy relacionado a algunos de los que hemos visto antes. Escucha. Hoy trabajaremos con los ángulos. Esta vez estaremos enfocados en lo que son los ángulos complementarios. Este tema te ayudará a comprender el comportamiento de los ángulos, lo cual servirá para conocer fácilmente la amplitud de otros ángulos que, dados en la misma figura, se desconoce su medida. Recordemos que un ángulo es la apertura formada por dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. El instrumento que se utiliza para medir los ángulos es el transportador. Los ángulos se clasifican según su medida en ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Ángulo recto, mide 90 grados. Ángulo obtuso, mide más de 90 grados. Ángulo llano, mide 180 grados. Ángulo nulo, mide 0 grados. Las semirrectas que forman los ángulos coinciden. Ángulo completo, mide 360 grados. ¿Cuáles de estos puntos recordabas? Espero que si no todos, la mayoría. De esos tipos de ángulos, hoy tomaremos el ángulo recto para trabajar. ¿Sabes por qué? Porque, como te dije hace un momento,
Hoy estaremos hablando de los ángulos complementarios y precisamente este tipo de ángulo tiene mucho que ver con el ángulo de 90 grados. Así que continúa prestando atención para que conozcas más sobre los ángulos complementarios. Pero, ¿qué son los ángulos complementarios? Dos ángulos son complementarios si la suma de sus grados es igual a 90. Te voy a repetir. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus grados es igual a 90. Como 90 grados es la medida de un ángulo recto, otra forma de decir que dos ángulos son complementarios es que juntos forman un ángulo recto. ¿Qué crees si representamos gráficamente varios ejemplos? Como ya sabes dibujar los ángulos, simplemente te diré las medidas y te describiré para que comprendas mejor. Dos ángulos complementarios distintos son los que tienen medidas diferentes, pero la suma entre ambos mide 90 grados. Por ejemplo, dos ángulos agudos que miden 25 y 65 grados son ángulos complementarios distintos, porque no tienen la misma medida y la suma de ambos mide 90 grados. Dos ángulos complementarios son iguales si miden 45 grados cada uno, ya que tendrán la misma medida y la suma entre ambos es de 90 grados. Dos ángulos complementarios iguales no consecutivos son, por ejemplo, dos ángulos de 45 grados que, aunque no estén juntos, o sea, que no sean consecutivos, siguen siendo dos ángulos complementarios siempre que la suma entre ellos sea igual a 90 grados. Dos ángulos complementarios diferentes no consecutivos son dos ángulos de medidas diferentes que al sumarlos el resultado es un ángulo de 90 grados. Hagamos un ejemplo en tu cuaderno, tracemos un ángulo de 30 grados. ¿Cuánto le faltaría a este ángulo para llegar a 90? Si el ángulo es de 30 grados, entonces falta otro ángulo de 60 grados. Se puede apreciar en tu cuaderno que has dibujado un ángulo de 60 grados y un ángulo de 30 grados. Entonces, si le ponemos nombre a cada ángulo, tenemos que el ángulo BAC mide 30 grados. El ángulo BAC mide 30 grados y el ángulo DAB mide 60 grados. El ángulo DAB mide 60 grados. La suma de ellos dos entonces sería igual a 90 grados. Y en tu cuaderno debes tener un ángulo recto de 90 grados. Entonces recuerda que dos ángulos son complementarios si la suma de sus grados es igual a 90. Luego de navegar por lo que fue la clase pasada, permítanme decirles que los ángulos complementarios tienen sus características especiales, de las cuales te voy a mencionar algunas. Siempre sumarán matemáticamente hablando 90 grados, ya sean consecutivos o no. Aunque los dos ángulos no estén juntos, si entre ellos logran hacer la suma de 90 grados, entonces serán complementarios. Son ángulos que suman la medida que tiene un ángulo recto. Los ángulos complementarios también están compuestos por dos lados y por un vértice en el origen de cada uno. Pueden ser utilizados en la arquitectura, en la construcción, en la fisionomía, etc.
Dos ángulos no necesitan ser adyacentes, o sea, consecutivos, para ser complementarios. ¿Qué tal si hacemos realidad lo que dijimos hace un momentito? Vamos a descubrir qué ángulo es complemento de otro desarrollando distintos procedimientos. Hay diferentes maneras de encontrar ángulos complementarios. Una de ellas es la forma llamada por despeje. Esto es, encontrando el valor de la letra, el cual es desconocido. Hagamos un primer ejercicio. Hallar el ángulo complementario sabiendo que uno de ellos es de 24 grados. Te voy a repetir. Hallar el ángulo complementario sabiendo que uno de ellos es de 24 grados. Vamos a buscar los datos. Tenemos aquí un ángulo que llamaremos ángulo X. Y ese ángulo X tiene un valor de 24 grados. Tenemos un ángulo Y que no sabemos su valor. Todavía no sabemos qué valor ocupa el ángulo Y. Entonces, para hacerlo por despeje, tendríamos que decir X más Y igual a 90 grados. X más Y igual a 90 grados. Vamos a sustituir el valor de X, que ya lo tenemos, es 24. Entonces decimos 24 más Y se queda igual porque no conocemos su valor, igual a 90 grados. Para despejar a Y, solo tendríamos que trasladar el 24 a la parte derecha del signo de igual. Como el 24 está positivo, es un número positivo, entonces pasaría para el otro lado de la igualdad con signo contrario. El signo contrario al signo positivo es el signo negativo. Entonces decimos Y es igual a 90 menos 24. 90 menos 24. El 90 se quedó del mismo lado del signo de igual, por eso tiene el mismo signo. 90 menos 24. Entonces nos quedaría que Y es igual a 66 grados, porque 90 menos 24 es igual a 66 grados. Entonces, al Y ser igual a 66, podemos decir que Y es el complemento de X, porque si sumamos 24 más 66, tendríamos 90 grados. Otra forma de encontrar ángulos complementarios es la llamada sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Vamos a hacer otro ejercicio. Encontrar dos ángulos complementarios tales que su diferencia sea igual a 30 grados. Te voy a repetir. Anota. Encontrar dos ángulos complementarios tales que su diferencia sea igual a 30 grados. Vamos a ver. Vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Planteamos el sistema de ecuaciones. Y decimos Y más X igual a 90. Y más X igual a 90. Entonces ponemos otra ecuación que se llama X menos Y igual a 30. X menos Y igual a 30. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones es X más Y es igual a 90 y X menos Y es igual a 30. Para operar con este sistema de ecuaciones, debemos hacer una suma
de las variables. Las variables son X y Y. Entonces, decimos que X que está positiva y X que está positiva, tendríamos una X más otra X, serían 2X. 2X. X más X, 2X. Y entonces, eso va a ser igual a 120. 120 porque 90 más 30 es igual a 120. Solamente vamos a operar con X porque X es el valor que ahora estamos buscando. Más adelante operaríamos con Y, pero por ahora solo con X. Entonces, este 2 que está aquí, este 2, está multiplicando. Va a pasar del otro lado de la igualdad con signo contrario. Entonces, lo contrario de la multiplicación sería la división. Entonces, decimos, X es igual a 120 entre 2. Si te fijas, ya no tienes el 2 delante de la X, porque eso es lo que queremos, dejar a X sola para saber su valor. Entonces, 120 entre 2 es igual a 60. Donde X es igual a 60 grados. Ya tenemos el valor de una de nuestras variables en el sistema de ecuaciones. Vamos ahora a encontrar el valor de Y sustituyendo a X porque ya lo tenemos. Entonces, sustituimos a X en esta ecuación, la ecuación primera que dice X más Y es igual a 90 grados. En ella vamos a sustituir el valor de X y decimos 60 más Y es igual a 90. Y entonces, este 60 que está positivo, vamos a pasarlo del otro lado de la igualdad con signo contrario. El signo contrario a la suma es la resta. Y Y se queda sola. Y decimos, Y es igual a 90 menos 60. 90 menos 60. Y Y entonces va a ser igual a 30 grados. Y ahí tenemos los dos valores de las variables. X igual a 60 y Y igual a 30. Entre las dos variables suman 90 grados. Esto quiere decir que tanto Y como X son ángulos complementarios entre sí. O sea, que la suma del valor de X más la suma del valor de Y es igual a 90. Por eso son ángulos complementarios. Los ángulos complementarios juegan un papel sumamente importante en lo que es la arquitectura, pues son necesarios para saber la forma de construir cualquier edificio, usando aberturas de espacios que ayudan a dar una terminación para dar belleza al diseño de construcción que ha creado el arquitecto. Hoy terminamos nuestra clase. Te aconsejo que para continuar ampliando tus conocimientos, sigas resolviendo situaciones que involucren medidas de ángulos complementarios. Y recuerda que cada tema de matemáticas que aprendas es una base para desarrollar con éxito las actividades que te propone tu cuadernillo de trabajo. Y la frase para el día de hoy es: si quieres tener otras respuestas a lo que ves, míralo desde otro ángulo. Te deseo un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez.
¿Necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido? Contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos. En esta ocasión los traemos a conocer un muy interesante lugar que está ubicado en el centro de nuestra ciudad colonial. Para los amantes del chocolate y de los jabones, les traemos una divertida, educativa y emocionante aventura. Acompáñenos a tener una experiencia cacao. Hace un largo tiempo, este producto formó parte de los 3 que sostenían las exportaciones tradicionales de República Dominicana. En esa época, los mayores ingresos provenían del azúcar, café y el cacao, también conocido como el fruto de los dioses. Nuestro país ha sido líder mundial de exportación de cacao orgánico por varios años. Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, que le atribuían múltiples virtudes, como calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría universal y curar enfermedades. Y los primeros árboles del cacao crecían de forma natural en las selvas tropicales, protegiendo las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco hace unos 4.000 años. Luego los mayas empezaron a cultivarlo hace más de 2.500 años y crearon un brebaje amargo llamado chocola, que solo podían consumir nobles y reyes. Así, escuché que luego de que el cacao llegó a Europa, la corte española probó esta bebida. La guardó en secreto durante un siglo. Solo los monjes conocían la codiciada receta de preparación. Estas son las mazorcas de cacao, que normalmente son cosechadas a mano. Extraída la pulpa, pasada por un proceso de fermentación y secado, obtenemos las tan codiciadas semillas de cacao, de donde viene el chocolate, que las veremos más adelante. Este es el fruto que obtenemos de la mazorca. Probemos. Aquí están las semillas de cacao, de donde viene el chocolate y sus variantes. ¿Cómo las variantes? Por ejemplo, la granilla, polvo de cacao, bolas de cacao, manteca de cacao, del que vienen los jabones y las velas, y el chocolate que tanto nos encanta. ¿Quieren saber cómo pasamos de granos a chocolate? Veamos. Llegamos al final de este mágico y sabroso paseo por esta casa del chocolate. Esperamos que les haya gustado tanto como se disfruta una tabla de chocolate. Cuando visiten este lugar podrán fabricarla con sus propias manos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Un locro de sardinas con habichuelas guisadas
es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde. En lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. ¿Qué son los movimientos sociales? Los movimientos sociales son grupos no formales de personas las cuales se organizan en busca de la promoción o defensa de una causa que de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo pretende lograr un cambio social. Un movimiento social es aquella corriente que persigue un objetivo concreto y lucha por conseguirlo a través de un plan de acción determinado. El concepto moderno de movimiento social se utiliza para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos y en esferas tan distintas como la cultural, social, política, económica, entre otras. Además, su composición incluye a clases, sectores o colectivos, como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos y grupos étnicos. Durante el siglo XIX, el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social muy particular, el revolucionario, y a un fin específico, así como a una identidad en concreto, o sea, identidad de clase, y a un grupo social en particular, la clase obrera. Un movimiento social es una fuerza potente, no efímera, sino que tiene un tiempo importante de duración y deja huella a nivel cultural. Esta va ganando fuerza conforme se expande, es decir, conforme convence a más personas en su ideología. Pero, ¿sabes cuál es el objetivo de los movimientos sociales? El objetivo fundamental de los movimientos sociales es luchar para cambiar o defender un sistema. Les explico. Un movimiento social que persigue el cambio surge en un contexto concreto de cierto desencanto, por lo que buscan cambios en las estructuras sociales y en los valores que las legitiman. Pero les aclaro que los movimientos sociales no siempre luchan y se movilizan para favorecer ciertos cambios. Existen casos en los que un movimiento social puede perseguir precisamente que no se produzcan cambios en el sistema presente. Es que puede ocurrir que un movimiento social se articule en contra del cambio y no a favor. Esto pasa cuando las medidas implementadas por otros actores sociales, casi siempre el gobierno, introducen cambios que amenazan al estilo de vida de una comunidad. En este caso, se habla de movimientos de resistencia. Existen movimientos sociales de carácter muy diferente. Por ejemplo, el movimiento feminista, orientado a defender el valor del talento femenino. El movimiento ecologista, que lucha por los derechos del medio ambiente. Y, desde el punto de vista laboral, destaca la importancia del movimiento obrero. En términos generales, los movimientos sociales se caracterizan por los siguientes elementos. Surgen a partir de tensiones o conflictos estructurales en la sociedad. Sus integrantes comparten una identidad expresada en objetivos, ideas, creencias e intereses compartidos. Se articulan en torno al principio de solidaridad colectiva. Crean redes de interacción en la comunidad. Gozan de estabilidad organizativa. Por norma, su relación con el poder es conflictiva.
y sus intervenciones ocurren fuera del ámbito institucional. Por ello, se diferencian de partidos políticos, sindicatos, grupos de interés y grupos de presión. ¿Qué tal si ahora conocemos sobre el origen o causas de los movimientos sociales? Existen muchas teorías respecto del origen de los movimientos sociales. El modelo explicativo convencional lo atribuye a 3 variables: causas estructurales, causas coyunturales y detonantes. Conozcamos cada una. Causas estructurales. Son tensiones que se generan en el marco de una determinada sociedad y que alimentan gradualmente la frustración, el resentimiento o la sensación de inseguridad. Causas coyunturales. Hacen evidente el estado de malestar. Detonantes. Se refiere a los acontecimientos que colman la capacidad de aguante de la población y estimulan la necesidad de buscar alternativas. Los movimientos sociales son una expresión de la realidad que vive una sociedad. Un movimiento social muestra desde cualquier contexto cómo en una sociedad existen distintos puntos de vista y distintas formas de interpretar la realidad. Un movimiento social muestra un punto de vista particular sobre un ámbito concreto. El concepto también muestra que se trata de una realidad dinámica y no estática. Es decir, un movimiento no se consolida en cuestión de un día, sino que necesita su propio proceso de evolución, desarrollo y transformación. En los movimientos sociales juegan un papel muy importante los medios de comunicación alternativos, especialmente los de corte comunitario, como pequeñas televisoras locales, radios comunitarias, prensa local y, por supuesto, el Internet y las redes sociales, que permiten que cualquier persona se convierta en productor de contenido e información. El término soberanía proviene del latín y está formado por el término sober, que significa encima, el sufijo anus, que se traduce como procedencia, y el sufijo ia, el cual se refiere a tener poder o autoridad por encima de otros. La soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Mientras que en 1762 Jean-Jacques Rousseau definió la soberanía como un poder del pueblo, es decir, la denominada soberanía popular. Sin embargo, advertía que cada individuo era soberano y súbdito al mismo tiempo, lo que nos hacía iguales y libres a todos los ciudadanos. Entonces, ¿qué es la soberanía nacional? Se conoce como soberanía nacional al tipo de soberanía caracterizada por otorgar el poder de un determinado territorio a sus ciudadanos, los cuales la aplican mediante delegación en órganos de representación. Es también la facultad del Estado para autoobligarse y autodeterminarse, o sea, es la capacidad para decidir sobre sí mismo y decidir su relación con los demás estados nacionales. La soberanía nacional es la autoridad que ejerce una nación ante los ciudadanos que la conforman y ante otras naciones. Por ejemplo, cuando una nación inicia un conflicto militar porque han invadido su territorio, no necesariamente está considerando la voluntad de todos sus ciudadanos, pero puede tomar ese tipo de decisiones porque está ejerciendo su soberanía nacional a través de sus instituciones oficiales: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Fuerzas Armadas, entre otras. El origen de esta modalidad de soberanía nació debido a la revolución más importante que ha tenido la humanidad, la Revolución Francesa. Además, al avance exponencial de fenómenos como la apertura del sufragio en la ciudadanía, el crecimiento de la clase burguesa y la caída del antiguo régimen feudal. En ese sentido, los nuevos ideólogos liberales franceses e ingleses que establecieron este formato de gobierno pretendían repartir la capacidad de decisión en la totalidad de la nación, frente al antiguo poder concentrado en los antiguos reyes y señores nobles,
buscando con esto que la voluntad del pueblo sea expresada mediante mayorías, siendo esta la directriz a seguir a la hora de tomar decisiones de carácter político, económico o social. Es que la soberanía nacional enfoca su objetivo en la nación, como agrupación de unos ciudadanos en un país, una especie de ente con derechos y libertades que comparten membresía en esta unidad. Debido a la gran dificultad para llevar a cabo el autogobierno por parte del pueblo, se hace imprescindible la constitución de diversas instituciones representativas que lleven a cabo esta tarea, garantizando así la necesaria administración de los estados. Los dirigentes que deberán representar al pueblo son elegidos mediante el voto o sufragio, que es el mecanismo que legitima a dichos dirigentes como autoridades, ya que la ciudadanía no puede tomar decisiones unilaterales. Por eso, el sufragio está vinculado al ejercicio democrático de una nación. Por ejemplo, cuando ésta usa el voto para elegir a sus alcaldes, diputados, senadores, gobernadores o al presidente de la nación. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca de la soberanía nacional. Antes de despedirme, te dejo con una frase célebre de Paulo Coelho, y cita: "La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante". Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. ¿Cómo están mis chicos? Espero que excelente y de buen ánimo para adquirir sus aprendizajes. Soy Isaura Peralta, su maestra de Ciencias de la Naturaleza. El tema para hoy es pH del suelo. ¿Les causa curiosidad saber qué significa pH? Una de las propiedades químicas del suelo es el pH. ¿Sabes qué significa pH del suelo? Es la concentración de iones de hidrógeno disueltos en el suelo. El pH indica qué tan ácido, neutro, básico o alcalino es el suelo. Las raíces de las plantas toman los nutrientes necesarios para su crecimiento y su desarrollo de las soluciones del suelo, por lo que es importante un pH equilibrado. ¿Y cómo sabemos si el suelo es neutro, ácido, básico o alcalino? Lo primero que debemos saber es que para medir estos parámetros existe una escala de pH que va de 0 a 14. Y el instrumento que se usa para medir el pH se llama pHímetro o potenciómetro, que es un sensor utilizado para medir el pH en una disolución. Cuando el sensor marca de 0 a 6.5, el pH es ácido. Si mide 7, la sustancia es neutra. De 7.5 a 14 es básico o alcalino. El pH es una de las propiedades más importantes del suelo, ya que interviene en la disponibilidad de los nutrientes. Controla muchas de las actividades químicas y biológicas que ocurren en el suelo y tiene influencia indirecta en el desarrollo de las plantas. El pH óptimo de los suelos agrícolas puede variar entre 6.5 y 7.5 para mayor productividad. ¿Cómo influye el tipo de pH sobre el suelo? Los suelos con pH neutro, o sea, 7, presentan porcentajes equilibrados y disponibilidad de micronutrientes y macronutrientes. Son ideales para que las plantas aprovechen sus nutrientes. Tanto los micronutrientes como los macronutrientes llevan a cabo funciones trascendentales
para el adecuado crecimiento y desarrollo de las plantas. Ahora sí, estamos listos para continuar con el suelo. Ahora vamos a hablar de suelos ácidos y su pH. Los suelos ácidos tienen un pH inferior a 6.5. Presentan carencia de macronutrientes como por ejemplo calcio, magnesio, fósforo y potasio. Por otro lado, todos los micronutrientes como el boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso y zinc, excepto el molibdeno, son mejores absorbidos por este tipo de suelo. Un punto que debes tener claro es que los suelos ácidos no absorben molibdeno. ¿Y cuál es la importancia de este micronutriente en las plantas? Escuchemos. El molibdeno es un componente esencial en enzimas que convierten formas tóxicas del nitrógeno en aminoácidos. De nitrato lo convierten en nitrio y luego a amoníaco para sintetizar aminoácidos dentro de la planta. Los aminoácidos aportan de manera directa a la planta la materia prima básica para la formación de proteínas. El molibdeno lo necesitan las bacterias fijadoras de nitrógeno que se encuentran en las legumbres para fijar el nitrógeno atmosférico. Las plantas también usan molibdeno para convertir el fósforo inorgánico a formas orgánicas dentro de ellas mismas. La deficiencia de molibdeno en las plantas se manifiesta en las hojas intermedias y en las más viejas, pero se propaga hacia el tallo y afecta a las hojas nuevas. Cuando hay mucha deficiencia de este nutriente, el crecimiento de la planta y la formación de flores están restringidos. Los cultivos que son más susceptibles a la deficiencia del molibdeno son los crucíferos, brócoli, coliflor y repollo, las legumbres, habas, arvejas y tréboles, las flores de Pascua y las prímulas. Continuamos conociendo la composición del suelo. Hoy con el tema fertilidad del suelo y erosión. Un suelo fértil y sano le provee a las plantas los nutrientes esenciales para crecer y desarrollarse. Y las características físicas del suelo, como su estructura y sus agregados, como arena, limo y arcilla, le permiten al agua y al oxígeno llegar a las raíces de las plantas. Hablando de un suelo fértil, ¿qué es fertilidad del suelo? La fertilidad del suelo es la capacidad del suelo para proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Un suelo es fértil cuando su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las raíces. Contiene los nutrientes que los cultivos necesitan. Es capaz de absorber y retener el agua para que las plantas la utilicen. Está suficientemente aireado y no contiene sustancias tóxicas. Los suelos dominicanos son muy variados. Tenemos suelos calizos, arcillosos, arenosos, limosos, humíferos y mixtos. Estos son una mezcla de arena y arcilla. Cada componente del suelo determina su fertilidad. Por esto hay suelos que son más propicios para la agricultura que otros. Los suelos más importantes para la agricultura en el país se ubican en los valles del Yuna, Yaque del Norte, el centro del Valle del Cibao entre Santiago y San Francisco de Macorís, en el Valle de San Juan, la llanura costera de Azua en la región suroeste y la llanura costera del Caribe en la región sureste. Esta se extiende desde el río Ocoa hasta la bahía de Yuna y la bahía de Samaná. Los llanos costeros del Caribe son llanos de Miches y sabana de la mar. Les recuerdo que los principales nutrientes que las plantas toman primero del suelo fértil
son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y el magnesio. Cuando el suelo no cuenta con esos nutrientes, hay que agregar fertilizantes, preferiblemente orgánicos, que no dañen la capa superficial de este. Ejemplo de fertilizantes orgánicos pueden ser estiércol o compostas orgánicas. Un ejemplo de compostas orgánicas es someter la materia orgánica a un proceso de transformación natural para abonar el suelo. Para compostar podemos usar restos de podas de árboles, la cáscara y resto de frutas y vegetales, flores, cáscaras de huevos, estiércol, ceniza, serrín de madera que no haya sido tratada y borra de café. Estos restos orgánicos pueden ser vertidos directamente alrededor de la planta o colocarlo en un envase de compostaje. Luego del proceso de descomposición se separan los residuos sólidos de los líquidos y se esparcen con un rastrillo alrededor de la planta. Además de su función como fertilizante, la composta orgánica mejora la estructura del suelo y compensa la pérdida de materia orgánica debido a actividades antropogénicas, o sea, actividades realizadas por el hombre. Hemos finalizado por hoy, no sin antes decirte que aprender a conocer tu entorno es estar en armonía con la naturaleza. Ha sido muy grato saber que estuviste ahí, atento a tus clases. Trabaja tu cuadernillo, cuídate y cuida de los demás mediante el lavado de manos y conservación del distanciamiento social. Gracias por acompañarme en una clase más de Ciencias de la Naturaleza. Hasta un próximo encuentro. Un día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? Y que es muy poco lo que reciclan en el país. Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa. Porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen. Se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa. Nos vemos en una próxima aventura. Soy William Santana.
casas, cuidándose ustedes y a sus familias. En esta ocasión les traigo un súper interesante recorrido. Este es uno de mis lugares favoritos de la ciudad, el Parque Zoológico Nacional Arquitecto Manuel Valverde Podestá, inaugurado en el año 1975. Cuenta actualmente con especies de animales y plantas exóticas y endémicas. A mi espalda pueden ver los flamencos. En la escuela aprendí que pueden ser rosa, rojo o naranja por su dieta. Los pequeños crustáceos que come el flamenco contienen un pigmento que le da este color. De los 43 mamíferos diferentes que hay en el parque zoológico, les quiero mostrar los que más me llamaron la atención. ¡Vamos! Estos son solo algunos mamíferos. También hay aves, en una gran variedad de tamaños y colores. Les confieso que mi favorita es el pavo real. No podemos dejar este lugar sin ver la gran variedad de reptiles que hay aquí. A mi lado está la iguana rinoceronte. También para los amantes de las serpientes, aquí hay mucho que ver. Me despido de este recorrido acompañada de un animal muy peculiar, ranas o anfibios. ¿Sabían que la palabra anfibio significa ambos medios? Pues su vida transcurre entre lo acuático y lo terrestre. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo, desde sus hogares, y que hayan aprendido sobre nuestros animales y este maravilloso lugar dedicado a nuestros animales nativos y endémicos de nuestro país. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del COVID no cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Hello, student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa preservando tu salud. Ya estamos listos para iniciar con el contenido de hoy, donde aprenderás algunos lugares alrededor de la ciudad y las actividades que en estos se realizan. Are you ready? Empecemos por conocer un vocabulario relacionado a los lugares en la ciudad. Pay attention. Lugares en la ciudad. Fast food restaurant. Restaurante de comida rápida. Fast food restaurant.
Outdoor gym. Gimnasio al aire libre. Outdoor gym. Ice cream parlor. Heladería. Ice cream parlor. Street market. Mercado. Street market. Café. Cafetería. Café. Excelente. Así que ya conoces algunos lugares en la ciudad. Pero, ¿sabes cómo se dice esas actividades que se realizan allí? Para eso, escucha el siguiente vocabulario. Algunas actividades. Watch a movie. Ver una película. Watch a movie. Go jogging. Trotar. Go jogging. Buy vegetables. Comprar vegetales. Buy vegetables. Eat ice cream. Comer helado. Eat ice cream. Drink soda. Beber refresco. Drink soda. Y como ya conoces algunos lugares y actividades, ¿crees que los puedas identificar en la conversación que escuchamos al principio? Inténtalo. Escucha otra vez esta conversación e identifica los lugares que en esta se mencionan. And Luz, would you like to go to the movies this Saturday? Yes, I would love to. Okay, we could watch a movie and eat popcorn. I love popcorn. Okay, and then we could go to a fast food restaurant and drink soda. Perfect. And eat pizza too. Okay, nice. ¿Te fijaste en los lugares? Estos fueron movies and fast food restaurant. Repite, movies, fast food restaurant. Hello, student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. Empecemos retomando la conversación que escuchamos al principio. En esta ocasión, te vas a centrar en todas las actividades que se mencionan. Así que presta mucha atención y toma notas de todas las actividades que se mencionan en la conversación. Pay attention. And Luz, would you like to go to the movies this Saturday? Yes, I would love to. Okay, we could watch a movie and eat popcorn. I love popcorn. Okay, and then we could go to a fast food restaurant and drink soda. Perfect. And eat pizza too. Okay, nice. ¿Pudiste anotarlas todas? Comprobemos. Las actividades que se mencionan en la conversación son watch a movie, eat popcorn, drink soda, eat pizza. Repite después de mí. Watch a movie, eat popcorn, eat popcorn, drink soda, eat pizza. La segunda actividad, eat popcorn, significa comer palomitas. Ahora, presta atención a la pregunta que se hace para realizar una invitación. Escucha nueva vez la conversación y enfócate en la pregunta que se hace para realizar una invitación. Pay attention. And Luz, would you like to go to the movies this Saturday? Yes, I would love to. Okay, we could watch a movie and eat popcorn. I love popcorn. Okay, and then we could go to a fast food restaurant and drink soda. Perfect. And eat pizza too. Okay, nice. ¿Escuchaste la pregunta que utilicé para hacer la invitación? Esta fue: would you like to go to the movies this Saturday? Would you like to go to the movies this Saturday? ¿Te gustaría ir al cine este sábado?
Would you like to go to the movies this Saturday? Aquí se utiliza la expresión would you like to? ¿Te gustaría? Would you like to? Repite después de mí. Would you like to? Would you like to? Esta expresión significa ¿te gustaría? Y se añade la actividad que quieres invitar a la otra persona. Por ejemplo, si quieres que otra persona vaya al parque contigo, podrías decirle, Would you like to go to the park? ¿Te gustaría ir al parque? Would you like to go to the park? Repite después de mí. Would you like to go to the park? Would you like to go to the park? Entonces recuerda, la expresión would you like to más la actividad que quieres invitar a la persona. Ir al parque, go to the park. ¿Te gustaría ir al parque? Would you like to go to the park? Algunas expresiones para aceptar una invitación en inglés son I would love to, thanks. Me gustaría, gracias. I would love to. Sure, what time? Claro, ¿a qué hora? Sure, what time? Sounds great. Suena genial. Sounds great. Ahora, escucha dos expresiones para rechazar una invitación. Sorry, I can't. Lo siento, no puedo. Sorry, I can't. Maybe another time. Quizás en otro momento. Maybe another time. What have we learned so far? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido el nombre de diferentes lugares, como son fast food restaurant, outdoor gym, ice cream parlor, street market y café. También aprendimos algunas de las actividades que se realizan en estos lugares, como son watch a movie, go jogging, buy vegetable, eat ice cream and drink soda. También hemos aprendido a invitar a otra persona a una actividad, utilizando la expresión would you like to y añadimos la actividad. Por ejemplo, ir al parque, go to the park. Would you like to go to the park? ¿Te gustaría ir al parque? Would you like to go to the park? También aprendimos expresiones que se pueden utilizar para aceptar o rechazar una invitación. Algunas de estas son, para aceptar, I would love to, thanks. Me gustaría, gracias. Sure, what time? Claro, ¿a qué hora? Sounds great, suena genial. Y para rechazar serían, sorry, I can't. Lo siento, no puedo. O maybe another time. Quizás en otro momento. Siempre te animo a que practiques día tras día todo lo que aprendes en tu clase de inglés. También te invito a que compartas con otros todos los conocimientos que tienes hasta ahora. Para mí es un placer siempre estar aquí siendo una guía para tu aprendizaje de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye, see you next class.
subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del COVID es cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. ¿Sabías que los ciclos o ritmos circadianos son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo? Todos los animales y las plantas y todos los organismos muestran algún tipo de variación rítmica fisiológica que suele estar asociada con un cambio ambiental. En todos los organismos se han documentado diferentes ritmos con periodos que van desde fracciones de hasta segundo hasta años. Los ritmos biológicos se han clasificado de acuerdo con su frecuencia y su periodo. Ok. Sé que te estás preguntando, ¿y esto para qué sirve? Pues ahora te explico. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden principalmente a la luz y la oscuridad y afectan a la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y los microbios. La cronobiología es el estudio de los ritmos circadianos. Un ejemplo de ritmo circadiano relacionado con la luz es dormir en la noche y estar despierto en el día. La imagen a continuación muestra el ciclo de ritmo circadiano de un adolescente típico. Esto es lo que hace que tengamos sueño a una hora determinada. Los ritmos circadianos son importantes no solo para determinar los patrones de sueño y alimentación de los animales, sino también para la actividad de todos los ejes hormonales, la regeneración celular y la actividad cerebral, entre otras funciones. La alteración de los ritmos circadianos a largo plazo tendrían consecuencias adversas en múltiples sistemas, particularmente en el desarrollo de cambios de humor e irritabilidad, enfermedades cardiovasculares. Para evitar alteraciones de esto, es necesario dormir durante la noche y el tiempo que requiere el organismo para regenerarse y conseguir el descanso necesario para que cada órgano del cuerpo se mantenga en óptimas condiciones. Así que ya lo sabes, hasta la próxima. ¿Necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido? Contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Un locrio de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Miner. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la
Como habíamos dicho al principio, hoy vamos a aprender cómo describir a una ciudad. Espero que estén listos para hacer este viaje hacia el saber conmigo. ¿Cómo peut-on décrire une ville en français? ¿Cómo podemos describir una ciudad en francés? Quels sont les verbes, les expressions et les adjectifs qu'on peut utiliser pour décrire une ville? ¿Cuáles son los verbos, expresiones y los adjetivos que podemos utilizar para describir una ciudad? Para ayudarte a contestar estas preguntas, presta mucha atención. Pour décrire une ville en français, on peut utiliser des adjectifs, des verbes y des traits connus de la ville. Para describir una ciudad en francés, podemos usar adjetivos, verbos y lugares conocidos de la ciudad. On peut dire, par exemple, podemos decir, por ejemplo, c'est une ville, es una ciudad, moderne, moderna, touristique, turística, ancienne, vieja, calme, calmada, romantique, romántica, propre, limpia. On peut utiliser des verbes comme, podemos utilizar verbos como pouvoir, poder, se promener, pasearse, connaître, conocer, avoir, tener, visiter, visitar. Por ejemplo, on peut aller au ciné tous les samedis. Podemos ir al cine todos los sábados. On peut aller au ciné tous les samedis. Podemos ir al cine todos los sábados. On peut se promener au centre-ville. Podemos pasearnos en el centro de la ciudad. On peut se promener au centre-ville. Podemos pasearnos en el centro de la ciudad. On peut aller à la montagne. Podemos irnos a la montaña. On peut aller à la montagne. Podemos irnos a la montaña. Pour toi, quels sont les lieux les plus importants d'une ville? Para ti, ¿cuáles crees que son los lugares más importantes de una ciudad? Veámoslos juntos. Les lieux les plus importants d'une ville sont les suivants. Los lugares más importantes de una ciudad son los siguientes. L'école primaire, la escuela primaria. La gare, la estación. Le musée, el museo. L'hôpital, el hospital. L'hôtel, el hotel. La pharmacie, la farmacia. Le supermarché, el supermercado. L'université, la universidad. Para seguir desarrollando nuestro tema, presta atención a lo que sigue. Allô, Saïli? Comment vas-tu là-bas? Je vais bien. Et toi? Très bien. Dis-moi donc, tu aimes là où tu es? La ville là où je suis? Oui. Oui, j'aime bien. Alors, tu peux me décrire la ville là où tu es? Ben bon, c'est une ville moderne, calme, touristique et pleine de vie. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? On peut aller au ciné, visiter les lieux historiques, promener au bord de la mer, etc. Wow! Profite les vacances, mon ami. D'accord, merci mon ami. ¿Cuáles son las palabras que usó Saïli para describir la ciudad? Las palabras que usó el profe para describir la ciudad fueron estas. C'est une ville moderne, calme, touristique et pleine de vie. Es una ciudad moderna, tranquila, turística y llena de vida. ¿Qué se puede hacer en la ciudad donde está el profe Saïli? On peut aller au ciné, visiter les lieux historiques, promener au bord de la mer, etc. Podemos ir al cine, visitar lugares históricos, caminar junto al mar, etc.
Para seguir aprendiendo sobre este tema, te invito a escuchar el diálogo a continuación. Tu vas à quel pays? Je vais en République dominicaine. République dominicaine? Mon beau pays. Oh, tu es dominicain? Tu es de quelle ville? Je suis de Santo Domingo. Oh, tu peux me décrire ta ville? Oui, Santo Domingo est une ancienne ville qui a plein de vie. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Beaucoup de choses. On peut visiter les sites historiques comme la cathédrale Primada de América. On peut aller au ciné, promener au bord de la mer. Et je veux que tu saches une chose. La ville de Santo Domingo est la capitale économique du pays. Et pour le transport, est-il facile de se déplacer d'une ville à l'autre? Oui, bien sûr. On a le métro de Santo Domingo, la ONSA et d'autres compagnies d'autobus qui te transportent d'une ville à l'autre. Sans oublier l'avion alors. Oh, d'accord. ¿Qué tal si analizamos el diálogo para entender mejor y contestar algunas preguntas? Veamos las frases más importantes que usó el profe para describir su ciudad, después de haber hecho esta pregunta. ¿Tu peux me parler un peu de ta ville? ¿Tu peux me parler un peu de ta ville? ¿Me puedes hablar un poco de tu ciudad? Para contestar, el profe usó estas frases. Santo Domingo, c'est une ancienne ville qui a plein de vie. Es una ciudad antigua llena de vida. Para saber más de la ciudad del profe, le hice esta pregunta. ¿Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? ¿Qué se puede hacer allí? El profe orgullosamente usó estas palabras para seguir describiendo su ciudad. Oh, beaucoup de choses. On peut visiter les sites historiques, la cathédrale Primada de América. On peut aller au ciné, promener au bord de la mer. Et je veux que tu saches une chose. La ville de Santo Domingo est la capitale économique du pays. Oh, muchas cosas. Se puede visitar los sitios históricos, la Catedral Primada de América, se puede ir al cine, dar un paseo por el mar y quiero que sepas una cosa. La ciudad de Santo Domingo es la capital económica del país. Espero que hayan entendido perfectamente. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de escribir una ciudad? Vamos a ver. Primero, les lieux les plus importants de la ville, los lugares los más importantes de la ciudad. Segundo, dire si c'est une ville moderne ou une ville ancienne, decir si es una ciudad moderna o antigua. 3. Utiliser les verbes comme aller, visiter, pouvoir, promener, etc. Utilizar verbos como aller, visiter, pouvoir, promener, entre otros. Queridos estudiantes, para mí ha sido un placer compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa, describiendo tu ciudad con tus familiares y amigos. Recuerda que la salud es lo primero, por eso aprendemos en casa preservando la salud. Y te digo, la calidad nunca es un accidente, siempre es un resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin. Con esta frase se despide tu profesor de francés. Et chanson la jeunesse. Hasta una próxima clase. A la prochaine. Es tu responsabilidad repasar y poner en práctica lo aprendido. Comenta los diferentes temas con tus amigos y familiares. Intenta ser un arcoíris en el día nublado de alguien. Soy tu maestra Scarlett, quien se despide deseándote un excelente resto del día. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.
Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.